Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast de Historia. En este episodio número 2 vamos a hablar de Ana Bolena, la monarca que contrabandeaba libros. Me parece un episodio muy interesante y estoy muy ansiosa por contarles un poco más sobre ella, porque más allá de que Ana es un personaje bastante relevante, muchas personas saben o conocen o escucharon algo de ella alguna vez en su vida. Hay datos que no son tan conocidos y me parece que son interesantes, por eso me entusiasma demasiado. Y también me gusta mucho grabar este podcast, ya le agarré el ritmo a armar los guiones y a grabar para ustedes. Desde ya me disculpo si se escuchan sonidos molestos de fondo o si el audio no es el mejor. Ya estamos en proceso de solucionar eso para futuros episodios. Pero por el momento nuestro audio es un poco casero, así que pueden escuchar pajaritos de fondo. Estamos ambientados con la naturaleza, así que sin más charla, empecemos. Ana Bolena es conocida como la mujer por la que un rey rompió con Roma, cambió la religión de un país entero y ejecutó a su primera esposa legítima. La amante que destruyó un matrimonio, la seductora que manipuló a Enrique VIII. Casi todo esto es falso, o al menos es incompleto. Ana Bolena no era una seductora improvisada. Era una mujer con una formación intelectual extraordinaria para su época, con ideas políticas y religiosas propias, y con una claridad estratégica que pocos de los hombres que la rodeaban tenían. La historia que sobrevivió de ella fue escrita en gran parte por quienes se beneficiaron de su caída, y esta es la otra versión. Se cree que Ana nació alrededor de 1501 en una familia noble inglesa con ambiciones políticas. Su padre, Thomas Boleyn, era un diplomático hábil que entendió desde temprano que la mejor inversión que podía hacer en sus hijos era educarlos bien. A Ana la envió a Francia a los 12 años. Pasó casi 7 años en la corte francesa, primero como dama de compañía de la reina Claude, después en la corte de Margarita de Navarra, una de las mujeres más intelectuales de la época. Ahí Ana aprendió francés con fluidez, estudió música, danza, poesía, tecnología. Se empapó de las ideas reformistas que empezaban a circular en Europa. Cuando volvió a Inglaterra en 1522, no era la misma persona que había salido. Era una mujer de 20 años con una sofisticación que la corte no estaba acostumbrada a ver. Una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a la corte inglesa fue empezar a circular libros, no cualquier libro, los textos de William Tyndale, un teólogo inglés exiliado en Europa que había traducido la Biblia al inglés, algo que la Iglesia Católica consideraba una herejía directa. Sus textos se quemaban en hogueras públicas, distribuirlos era un crimen. Sin embargo, esos libros entraban a Inglaterra escondidos en barriles, en sacos de harina, cosidos dentro de fardos de tela. Ana no solo los leía, los circulaba en la corte, y en un momento clave le llevó a Enrique VIII un ejemplar de la obediencia del hombre cristiano, el texto más controvertido de Tyndale, que argumentaba que la autoridad suprema era el rey, no el papa. Enrique lo leyó, y al terminar dijo que ese libro había sido escrito para él. Ana Bolena no le dio a Enrique un argumento para divorciarse de Catalina de Aragón, le dio una justificación teológica para separarse de Roma entera. Lo que vino después no fue un romance impulsivo, fue una negociación de 6 años. Enrique quería a Ana como amante, como había tenido a su hermana María antes que a ella. Ana se negó, no desde la ingenuidad, sino desde una claridad estratégica muy precisa. Entendía que el único lugar desde donde podía ejercer poder real era el trono, no la cama, y que un amante era desechable, pero una reina quizás no tanto. Durante 6 años, mientras Enrique peleaba con Roma para anular su matrimonio con Catalina, Ana mantuvo esa posición, trató de no ceder, y mientras esperaba, siguió influyendo en la política religiosa, en los nombramientos de la corte, en las ideas que circulaban entre los consejeros del rey. Finalmente, en 1533, Enrique se casó con ella en secreto. Para entonces ya estaba embarazada, y para poder casarse se había tenido que romper con Roma todo tipo de vínculo, fundar la Iglesia de Inglaterra y declararse a sí mismo cabeza suprema de la religión en su propio país. Todo eso era en parte por un libro que Ana le había puesto en las manos. Como reina, Ana no se quedó quieta, promovió activamente la reforma protestante en Inglaterra, protegió a predicadores reformistas, influyó en el nombramiento de obispos, donaba dinero a instituciones educativas, se carteaba con humanistas y teólogos. Pero también tenía enemigos, muchos y poderosos. Los católicos la odiaban por lo que representaba. Los nobles que habían apoyado a Catalina de Aragón no la aceptaron nunca, y Enrique, que había esperado desesperadamente un hijo varón, empezó a impacientarse cuando Ana dio a luz a una niña. Isabel, la misma que después sería Isabel I, y sus embarazos siguientes terminaron en pérdidas. La presión sobre ella era insoportable, y los enemigos empezaron a moverse. Thomas Cromwell era el consejero más poderoso de Enrique VIII. Durante años había trabajado junto a Ana, pero en algún momento sus intereses se cruzaron. Ana se oponía a la forma en que Cromwell quería usar los bienes de los monasterios disueltos, y Cromwell entendió que mientras Ana tuviera influencia sobre el rey, él no podría hacer lo que quería. Entonces,
construyó el caso contra ella. En 1536, Ana fue arrestada y acusada de adulterio con 5 hombres, incluyendo su propio hermano George. Los cargos eran absurdos. Varios de los hombres acusados estaban documentadamente en otros lugares en las fechas del supuesto adulterio. Las confesiones fueron arrancadas bajo tortura o amenaza. Nadie en la corte que conocía a Ana creía que fuera culpable, pero nadie se atrevió a defenderla. Ana fue encerrada en la Torre de Londres, la misma torre donde años después encerrarían a su hija Isabel. Fue juzgada por un tribunal presidido por su propio tío, el duque de Norfolk, que la condenó a muerte. Durante los días que pasó en la torre, Ana alternaba entre la desesperación y una calma que sorprendió a sus carceleros. En un momento llegó a reírse, una risa nerviosa e incontrolable, diciendo que la historia recordaría su nombre para siempre, porque había muerto reina. Tenía razón en eso. Fue ejecutada el 19 de mayo de 1536. Eligió un verdugo francés, experto con la espada, más rápido y preciso que el hacha inglesa. Fue uno de los últimos actos de control que pudo ejercer sobre su propia muerte. Cromwell fue ejecutado 4 años después por el mismo Enrique que lo había usado para destruir a Ana. La iglesia de Inglaterra que Ana ayudó a construir sobrevivió siglos, y la hija que Enrique había despreciado por no ser varón, Isabel, la niña de 3 años que quedó huérfana de madre ese día, gobernó Inglaterra durante 45 años y se convirtió en la reina más poderosa de la historia inglesa. Ana Bolena no fue la amante que distrajo a un rey, fue la mujer que puso el libro correcto en las manos incorrectas y cambió la historia de un país entero. La ejecutaron cuando ya no la necesitaban, y la historia que sobrevivió de ella la escribieron exactamente las personas que se beneficiaron de su muerte. Si llegaste hasta acá, probablemente tenés información nueva sobre Ana Bolena. Espero que así sea, espero que te haya gustado mucho este capítulo. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Yo personalmente creo que Ana Bolena es un personaje muy controversial de la historia. Hay muchas personas que la aman, muchas personas que la odian, y en mi opinión es mucho más complejo el debate sobre Ana Bolena y Catalina de Aragón. Creo que se necesita mucha empatía para poder comprender el contexto en el que ambas mujeres estaban viviendo. Todo en ese momento partía desde la supervivencia pura y poco se tenía en cuenta cosas que hoy conocemos como sororidad hacia otra mujer, ponernos en el zapato del otro. En aquellos años predominaba únicamente la supervivencia. Quería aprovechar para contarles también que este 22 de julio se estrena mi ebook Herederas del Tiempo, un compilado de historias sobre diferentes mujeres, escrito por mí. Está pensado para ser un libro corto, sencillo, fácil de entender y fácil de disfrutar también para las personas que no suelen leer historia. Está pensado para ser entretenido y leíble para todos. A partir del 22 de julio van a poder adquirirlo en el link que va a estar en la descripción de mi biografía en todas mis redes sociales, en mi página web. Pueden tocar ahí en adquirir ebook y los lleva directamente a la página. Con esto me despido y espero que hayan disfrutado mucho de este segundo episodio. Muchas gracias por ver. También quería agradecerle a todas las personas que se estuvieron suscribiendo estos últimos días. La verdad que es una ayuda muy grande. Y también gracias a todas las personas que estuvieron comentando en el primer episodio del podcast. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.